Entonces, dejo el espacio para la próxima ponente. Gemma Rojas, de la Universidad Alberto Hurtado, nos presenta su ponencia sobre comunidad de Huilliche Chiloé, revitalización étnica y fragmentación organizacional, reflexiones críticas sobre los efectos de la política indigenista postdictatorial chilena. Bueno, yo agradezco tremendamente, la verdad, la posibilidad de exponer casi después de Raúl Molina, porque es como de alguna manera una continuación no buscada, porque no programé este tema en función de lo que iba a presentar Raúl. Y en realidad me dan como ganas de cambiar la presentación y empezar a continuar la historia que contó Raúl de Compu, ¿no? A mí tuve la suerte de vivir en Compu, en la comunidad de Don Carlos y Doña Emi, ser vecina de Don Carlos y Doña Emi durante más de un año, por lo tanto. Entonces, bueno, la ponencia que yo traje trata fundamentalmente del tema de lo que ha pasado en Chiloé, sobre todo en los años 90 en adelante, en relación con lo que algunos autores han llamado la revitalización étnica, ¿no? Algunos emergencia étnica, le han puesto bastantes nombres, digamos, pero fundamentalmente hace alusión al mismo proceso, ¿no? A un proceso en que ciertamente, y sobre todo en Chiloé, pareciera ser que con más fuerza, y voy a explicar después esa afirmación, ¿no? Se hacen visibles las comunidades huilliche indígenas, ya sea mapuche huilliche, mapuche huilliche, chilote huilliche, porque también las denominaciones han sido bastante, digamos, variadas. Y bueno, esta misma variedad responde también a cierto tipo de identidades que tampoco se fijaron necesariamente en el tiempo de manera unívoca. Por lo tanto, ahora, yo traigo más que una cuestión, en esta ponencia, más que una cuestión solamente etnográfica, un problema político que ha sido analizado más bien desde la antropología jurídica, que es mi área de especialización fundamentalmente, y que dice relación con el cómo se ha ido vinculando este proceso de la revitalización étnica con la formalización jurídica de las organizaciones indígenas y con esto, finalmente, el proceso que en Chiloé ha sido particularmente evidente de fragmentación organizacional. ¿Y por qué particularmente evidente? Porque, como de alguna manera dijo Raúl en su presentación, en Chiloé, a partir de los años 30 del siglo XX, se reorganizan políticamente las comunidades huilliche, más allá de que hayan sido efectivamente huilliche en su origen, como conversábamos antes, en un consejo único de comunidades, que es una figura que al menos para el mundo mapuche contemporáneo no es particularmente el estándar, ¿no? Más común. No obstante, por ejemplo, la experiencia misma del Consejo de todas las Tierras, si lo queremos mirar desde alguna perspectiva, responde a esta figura un poco olvidada del establecimiento de entidades decisionales colectivas en el mundo indígena. Pero lo cierto es que, bueno, el tema de mi presentación gira fundamentalmente en torno a la comunidad, o sea, al concepto de comunidad, pero no lo voy a tratar necesariamente desde un punto de vista antropológico, aunque obviamente los guiños hacia la teoría antropológica son evidentes, pero fundamentalmente a lo que les comentaba respecto de esta cosa que aparentemente puede ser contradictoria, cómo en algún minuto, sobre todo a partir de los años 90 en adelante, aumentan exponencialmente las organizaciones indígenas en detrimento de la organización tradicional. Y lo tradicional ciertamente muy entre comillas, digamos, porque bueno, lo tradicional es un elemento, un concepto al cual se apela muy fuertemente desde el mundo indígena, pero que no necesariamente hace alusión a una cuestión, no sé, a una realidad de facto. Desde la antropología ha sido muy cuestionado el concepto de lo tradicional. Finalmente, ¿qué es lo tradicional? ¿Cómo lo definimos los antropólogos? Ahí podríamos estar bastantes horas conversando al respecto, digamos. Así que no me voy a meter en ese tema. Pero lo cierto es que se da, como les contaba, este proceso, ¿no? En que lo que podríamos llamar revitalización étnica o emergencia política, porque no es que emerjan de la nada los indígenas, a fin de cuentas,
¿no? O sea, de alguna manera, sobre todo en las últimas décadas, se da una emergencia política muy fuerte en el mundo indígena, pero que responde necesariamente a inquietudes, intuiciones que son de larga data. Y en el caso Huilliche en particular, aquí traigo una cita de los investigadores Fester y Vergara, que en realidad estudian el fenómeno del cacicado huilliche continental, digamos, Osorno, Valdivia fundamentalmente. Ellos afirman una cosa que yo creo que para Chiloé es perfectamente aplicable, y no sé qué pensará nuestro amigo Raúl al respecto, que él vivió esta misma etapa, pero antes temporalmente, digamos, del trabajo con la organización. Respecto de que efectivamente pareciera ser que es posible afirmar que una de las razones de la persistencia misma del pueblo huilliche, del pueblo indígena en Chiloé, es esta figura del cacique que efectivamente se pierde en algún minuto de la historia reciente del 800 en adelante, digamos, pero se revitaliza con mucha fuerza en los años 90, particularmente porque la reorganización, digamos, se da en los años 30 como casi a la presencia. Bueno, puse en la presentación varias fotos y cosas, en realidad, salvo las fotos que tienen algún tipo de pie de página, las fotos son todas mías porque yo, bueno, trabajé en Chiloé con el cacicado huilliche entre el año 98 y el 2006 con mucha fuerza hasta la muerte de don Carlos Lincomán, y en adelante esporádicamente. Ahora, yo creo que una de las razones por las cuales llama particularmente la atención la emergencia étnica en Chiloé es precisamente porque para la historiografía, la antropología, digamos, contemporánea y también la pasada, el tema indígena en Chiloé había sido particularmente invisibilizado. O sea, si ya en Chile nosotros hemos tenido la tendencia a invisibilizar el componente indígena en esta pretensión, digamos, de la construcción de una nación chilena lo más blanca y europea posible, en Chiloé yo creo que se da el paradigma máximo, digamos, de la consideración de la culturación como el elemento central, el mestizaje, como lo queramos llamar conceptualmente desde la antropología, y que finalmente nos hace ver que como que en realidad en Chiloé había sido tan permanente la presencia española que ya indios no quedaban. Y por lo tanto, siempre se consideró, y por lo menos las fuentes recientes, digamos, salvo, o sea, que hablan de la problemática contemporánea, se visualiza un poco en esos términos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, traje aquí a colación una cita de Daneman y Valencia, que escriben un texto sobre grupos indígenas en Chile, ¿no?, en el año 89, y dicen cosas como esa, digamos, o sea, es prácticamente total asimilación. Ergo, uno podría leer entre líneas, en realidad, ¿para qué nos vamos a dedicar a estudiar estas cosas si ya en realidad indígenas como que no quedan? Pero lo cierto es que, como decíamos antes, esta necesidad de la defensa territorial, que ahora Raúl además me da un dato importante de esta cosa de la cosecha del trigo en Osorno, porque a mí siempre me faltaba un poco este dato de cómo se llegan a conocer estos dirigentes chilotes con la gente de Osorno. Y ahí está, digamos, de alguna manera, en el relato siempre salía, en las entrevistas que yo hacía con la gente, nosotros fuimos a Osorno a buscar ayuda, ¿no? Porque nosotros no nos la podíamos de alguna manera para poder defender las tierras solas. Por lo tanto, se realiza este vínculo que está súper documentado, digamos, pero efectivamente de lo que se da cuenta es que existe una voluntad política importante de parte de los caciques de Chiloé por la recuperación territorial. Y aquí yo traje también una cita de don José Santos, el tío de don Carlos Lincomán, donde él dice, ¿no? Mi comunidad está resuelta de impedir a toda fuerza, hasta con la muerte si es necesario, que sigan entrando los huicas, que se sigan perdiendo los territorios, digamos, todas estas cosas de las que nosotros sabemos en una carta inédita de don José Santos al investigador Carlos Isamit en Santiago del año 50. Esa es una foto, de hecho, maravillosa, que es del archivo personal de Carlos Isamit, donde aparecen ellos, los Isamit, digamos, la madre y los hijos, junto con el cacique don José Santos Lincomán en Compo, el año 52. Y él con todo su traje, que fue muy característico además de la gente de Chiloé, que después se pierde y hoy en día lo vemos solamente en la comunidad huequetumao prácticamente. No voy a hacer alusión aquí al origen del traje, al simbolismo, porque creo que sería materia de otra ponencia. Ya estoy viendo cómo voy a pasar, porque como yo hago clase con muchos de nosotros, yo tengo pésima capacidad de restringirme a 20 minutos, lo siento, así que háganme señas si es que me estoy pasando. Ahora, lo cierto es que además esta necesidad, digamos, de
manifiesta de luchar por la recuperación territorial o para frenar el avance, digamos, de la ocupación de los territorios huilliche, en un tema que no me voy a meter, que está súper bien documentado precisamente a través de los trabajos de Raúl Molina, Manuel Muñoz, etc. Lo cierto es que el mismo Instituto Indigenista de Chile, por ejemplo, evidencia ya en los años 60 que el gobierno actual, digamos, de esa fecha, había extendido su acción legislativa hacia los araucanos, pero aún no había comenzado para el caso de los huilliches de Chiloé. Por lo tanto, estamos hablando de gente que se había sentido particularmente postergada, y los testimonios que nosotros conocemos del siglo XX, que han recopilado los autores antes mencionados, nos dan cuenta un poco de ese proceso. Por eso es que no nos puede sorprender el hecho de que efectivamente exista una lucha y una voluntad, digamos, de reivindicativa por parte de estos caciques huilliches a lo largo de todo el siglo XX. Ahí, por ejemplo, traigo algunas fotos de distintas épocas, digamos, y de distintas fuentes, porque ciertamente, al menos las que están en blanco y negro, no son mías. No sé si se logra apreciar, ¿no? Siempre el traje ceremonial, digamos, muy característico de los caciques de Chiloé, tanto en general vestido por el cacique Huepetumado, don Antonio Huenteo, las dos fotos de arriba, y su sucesor, digamos, Fidel Raín, en tiempos recientes. Ahora, insisto, precisamente esta postergación hace que los huilliches de Chiloé se sientan particularmente convocados a este pacto democrático, digamos, que constituyó el pacto electoral de Nueva Imperial, que no es más que eso, entre paréntesis, ¿no? O sea, es un pacto electoral por el cual Elwin quería comprometer a los mapuches, fundamentalmente, pero a los indígenas en general, a no continuar con las tomas de tierra, muy particularmente, a cambio de efectivamente comprometerse a establecer, digamos, jurídicamente algunas de las demandas indígenas, la reforma constitucional, la creación de la famosa Comisión Especial de Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera. En la que tampoco me voy a meter. De hecho, ahí se ven esas dos fotos que presento a don Carlos Gincomán en estas manifestaciones, en estos encuentros en Nueva Imperial del 89. Entre paréntesis, dicho sea de paso, también muchas veces de parte de otros actores del movimiento indígena nacional, estas personas que participaron en estos procesos de diálogo fueron bastante mal vistas, ¿no? Porque demasiado proclives al diálogo, en condiciones en que la lucha, sobre todo en ciertas zonas de la Araucanía, estaba yendo por otra vía, digamos. No voy a detener en esto, pero quería hacer un poco una contextualización respecto a las políticas indígenas de la época. Pero bueno, lo cierto es que, ¿qué es lo que pasa? Y aquí estoy tratando recién de entrar en materia. Lo que termina pasando es que la ley indígena, obviamente como cualquier tipo de legislación que tiende a regular no solamente a reconocer derechos, porque en realidad lo que la ley indígena menos hace es reconocer derechos. Lo que más hace es establecer deberes para el Estado, más que reconocer derechos a los indígenas. Pero lo cierto es que de alguna manera, como buena parte de las legislaciones obviamente que establecen algún tipo de acción afirmativa o discriminación positiva, entre comillas, lo que finalmente tienen que hacer es regular la manera en que el Estado se involucra con estos colectivos que son diferenciados. Y sobre todo, parafraseando Cramont, digamos, un jurista canadiense, cuando estamos hablando de recursos económicos en juego, sobre todo es necesario regular esta cuestión. Por lo tanto, la ley indígena efectivamente en su artículo 10 y 11 establece el procedimiento por el cual se va a reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Si bien, claro, en la primera parte de esta normativa, en el artículo 10, pensando en ciertos criterios de lo que la misma CONADI ha llamado la comunidad antropológica, lo cierto es que también la CONADI establece, o sea, la ley y operacionaliza el procedimiento de la CONADI, establece que, por una parte, un mínimo bastante improbable para una comunidad antropológica, digamos, de miembros, 10 miembros mayores de edad, por lo que ustedes comprenderán que la posibilidad de formar comunidades indígenas en esos términos es bastante simple, ¿no? O sea, usted con 10 miembros mayores de edad reconocidos por un ministro de fe, ¡pum!, forma comunidad indígena. Y debido a eso tenemos que muchas veces en territorios de importante raigambre, digamos, territorial, tenemos 3 o 4 comunidades indígenas separadas, independientes, digamos, con personalidad jurídica y que terminan pugnando, digamos, precisamente por el acceso a los recursos. Y en el peor de los casos, al acceso a las tierras. O sea, hay algunos casos
tremendos, no en Chiloé, pero bueno, en Chiloé estuvimos a punto además de llegar a una situación de violencia muy compleja, precisamente de la comunidad huaychumá, por esta tendencia a la división interna. No me puedo como detener esto. Ahora, lo interesante es que, bueno, como en cualquier norma jurídica, digamos, la potestad de poder incluso vetar la constitución de la comunidad es obviamente de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y eso, por ejemplo, pasó cuando en algún minuto, en los años 90, fines de los años 90, el Consejo de Caciques de Chiloé trata de inscribir para sí misma una comunidad jurídica, una personalidad jurídica independiente pero única, ¿no? Una sola personalidad jurídica para todas las comunidades que en ese entonces estaban organizadas. Eso fue una aberración para la CONADI, porque no podía ser que se pudiese, digamos, homologar la comunidad política, la comunidad antropológica, entonces ahí nadie entendió. Ahora, si bien la misma ley indígena, voy a tratar de hacerlo cortísimo porque como siempre me quedé corta de tiempo, la misma ley indígena, precisamente atendiendo las particularidades históricas de este cacicado, ¿no?, establece los artículos 60 y 61 donde se supone que reconoce a estos caciques y sus ámbitos jurisdiccionales. Ahora, si nosotros estudiamos la historia de la redacción de estos artículos, desde el borrador de discusión hasta la redacción final, vemos que se fue restringiendo una cuestión que era lo que estaba detrás de todo esto, que era reconocer de alguna manera la capacidad jurisdiccional, que es una cuestión tremendamente importante en derecho, y también, obviamente, la capacidad jurisdiccional dice relación con la capacidad de la toma de decisiones en un territorio determinado. Cuestión que sí hacía el Consejo de Caciques. Yo fui testigo en innumerables ocasiones de las asambleas del Consejo de Caciques en que se operaba, más allá de los problemas políticos de los cuales nosotros podríamos conversar largamente, digamos, pero donde se operaba en un contexto de toma de decisiones, donde los loncos eran, digamos, no podemos analogarlos a un juez, pero efectivamente era una instancia de toma de decisiones, donde los comuneros de distintas comunidades territoriales llevaban sus casos al Consejo y se dirimía y se decidía, ¿no? Obviamente no en todo tipo de casos, porque en una investigación por ahí que hicimos, claro, toda la cosa penal estaba más bien radicada en los carabineros, digamos, en la justicia ordinaria chilena. Pero los mismos carabineros muchas veces mandaban a la gente vaya a hablar con su cacique, si su cacique puede resolver estas cosas. Entonces, efectivamente, había un ejercicio interesante de pluralismo jurídico, finalmente, ¿no?, y de reconocimiento de una capacidad jurisdiccional propia, que finalmente, con esta idea de la fragmentación, termina, digamos, no pudiendo llevarse a cabo y que termina con una fragmentación bastante importante de las organizaciones de la actualidad. Ahora, bueno, una serie de cosas que no voy a poder simplemente comentar. Yo había hecho, por ejemplo, había hecho una revisión, por ejemplo, simplemente bibliográfica de cuántas eran las comunidades huilliche que estaban presentes solo en la bibliografía, ¿no? Entonces tenemos efectivamente que se parte de las 4 que identifica Javier de la Calle en su tesis del 86 y 5 que reconoce Raúl Molina el 87, para ir aumentando progresivamente, precisamente en alza, hasta llegar a un protocolo de acuerdo que se firma en la gobernación el 2001 con 32 comunidades, y el día de hoy, bueno, de la fecha en que yo tengo datos, el 2011, 102. Entonces, finalmente la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en Chiloé? O sea, ¿todo el mundo de repente se dio cuenta que era huilliche? Sí, claro. En realidad, yo creo que los que se dieron cuenta que había mucho huilliche en Chiloé fueron los no huilliches, ¿no? Porque ciertamente también muchas veces las personas tenían una conciencia de su identidad asociada a la discriminación y a la marginalidad. En algún minuto yo hice mi práctica en la comunidad de Coñumola Mecura, del que se mostró el video antes, el año 2000. Y realmente la gente allá que estaba recién organizándome se me decía, no, antes para nosotros ser indio era malo, ahora no es malo. Ahora hasta nos pueden dar becas, dirían algunos, ¿no? Y algunos piensan que es una mera instrumentalización, bueno, tal vez en alguna medida sí. Pero lo cierto es que en Chiloé sistemáticamente se había negado la presencia indígena, ¿no? Y de eso dan cuenta, bueno, el mismo trabajo de Raúl Molina, de Mauricio Marino, de Manuel Muñoz, de tanta gente que ha sistemáticamente puesto en evidencia que el problema ha sido más bien que en Chiloé no se ha querido mirar al indígena, porque el indígena siempre ha estado ahí. Y claro, ciertamente también se da este proceso, digamos, de reconocimiento de organizaciones desde el punto de vista jurídico y político por vía de ley indígena, digamos.
que en sí mismo podría haber sido un progreso bastante positivo, y con esto creo que voy a tener que ir cerrando porque me quedé corta, que podría haber sido muy positivo en sí mismo, ¿no? Si no hubiese sido porque finalmente termina siendo esta cosa un poco el dividir para conquistar, ¿no? Maquiavelo 2.0. Porque en la medida en que yo fragmento la organización tradicional, que con muchas dificultades había llegado a tener algún tipo de peso político, después a la larga lo que termina ocurriendo es un poco lo que comentaba antes, en que en la misma comunidad territorial, digamos, tenemos 2 o 3 o 4 comunidades jurídicas, ¿no? Rompiendo una cuestión que viene siendo denunciada por José Elwin, por los congresos mapuches desde los mismos, digamos, años 90, cuando recién se empieza a implementar la ley acerca de los efectos nocivos que tenía esta normativa respecto de esta relación, ¿no? Entre la comunidad territorial o antropológica, como le queramos llamar, y estas otras nuevas organizaciones. La verdad es que me quedé con varias cosas fuera, pero creo que me cuesta mucho preparar ponencias a congresos y más bien siempre pienso que estoy preparando clases. Por lo tanto, quisiera solo cerrar con una nota que a mí en particular me emociona mucho también, bueno, para traer a don Carlos a la presencia de esta mesa. Y dice: este verano estuve en el estero de Compu y conversé con Carmen Lincomán, la madre de don Carlos, mujer indígena de 68 años. Carmen recordó también una vieja canción que me cantó el lengua beliche, la de sus antepasados de la isla. Se trataba de una canción de la pesca en el mar y de la abundancia de peces y su belleza. Algún antepasado huilliche surgió dentro de mí, porque una gota de sombra se repartió por mi sangre y se hizo luz en mis ojos al escucharme. Francisco Corral. Gracias. Muchas gracias, Gemma. La siguiente ponencia la José Joaquín Saavedra, de la Universidad de Chile, que tiene una ponencia del título de Etnografía en la comunidad indígena de Chile, perspectivas para una relectura de la historia indígena de Chile. Bueno, mi ponencia acerca de la comunidad indígena de Chanquín tiene un poco de relación con la ponencia anterior, unos pocos de conflicto, otros puntos de encuentro. Lo primero que voy a decir es que la primera vez que presenté esta ponencia me fue pésimo. Pésimo. Puras manos alzadas diciendo que yo era denostaba a los indígenas, que los odiaba, que era lo peor, que era poco objetivo, que solo usaba mi opinión para hablar de los indígenas y que en realidad los indígenas no eran así. Y probablemente tuvo mucho que ver con que mi ponencia era mala, pero también creo que tiene que ver con algo que estaba leyendo hace poco por enésima vez, Los tristes trópicos de Levi-Strauss. Y ahí él dice que la aproximación occidental a los trópicos siempre ha sido como sintiéndose culpable un poco de que estamos perdiendo nuestro origen, la solidaridad, la buena onda con el paisaje, etc. Y efectivamente hay una cierta noción, podríamos llamarla una noción étnica respecto a los indígenas, que busca un cierto reconocimiento de cualidades que nosotros habíamos perdido, es decir, el buen indígena. Y uno busca reconocerse en eso, y cuando uno no lo ve en la descripción de otra persona, uno tiende a decir, no, esto no puede ser. Sienten que es una crítica al proyecto político del Consejo General de Caciques, por ejemplo. Bueno, mi ponencia, desde muchos puntos de vista, puede leerse como una crítica al Consejo General de Caciques, pero no quiero que se lea así. Estoy poniendo el parche de la herida con un montón de cosas que fueron súper conflictivas en esa presentación que fue en la Feria del Libro de Castro en 2012. Ese fue uno de los temas que fue complicadísimo, que creían que yo decía que el Consejo General de Caciques estaba equivocado, que el proyecto político étnico estaba equivocado. Yo lo único que quiero decir es que el proyecto político étnico en Chiloé tiene una base que es distinta, que no es étnica, que es preétnica, y que la construcción de la etnicidad es históricamente posterior en el concepto de la concientización de un proyecto político étnico que no siempre existió en Chiloé. Eso no invalida el Consejo General de Caciques bajo ningún motivo, porque ellos tienen sus propias reivindicaciones que son justas y son legítimas. La expropiación de la tierra es históricamente comprobable y nadie puede venir a decir en realidad están equivocados y qué sé yo, pero hay ciertas maneras en que el Consejo General de Caciques ve lo indígena en Chiloé que a mí me parecen que ocultan otras cosas, y que esas cosas hay que sacarlas a la luz sin cuestionar la otra parte, que es una organización política, ¿no?
Entonces, poniéndome ese parche antes de la herida, voy a empezar con mi presentación. Espero no herir sensibilidades de nuevo, y si lo hago, mil disculpas, no mi intención. Yo hace poco trabajé con el Consejo General de Caciques, la fundación contó que el obispado de Ancud eliminó de un paraguaso. Y después trabajé con el Consejo General de Caciques directamente en las comunidades de Huequetrumao, Incopuyi, Coldita, Coinco, y tuve buena onda con todo y no hubo problema, así que espero que este sea el mismo caso, ¿no? Mi ponencia es similar a la anterior en el sentido de que me interesa en mi etnografía en Chanquín, que fue como entre el 2008 y el 2009, me interesó el proceso político de Chanquín en Cucao. Supongo que todos estamos familiarizados con Cucao, donde se hizo un parque nacional durante los años 80. Y que eso determinó un conflicto entre las comunidades indígenas y el parque nacional, que fue bastante larga, duró como 20 años, más o menos. Bueno, y todo esto empezó la Lotte Weisner, que es la otra persona que hizo una etnografía profunda, mucho más profunda que la mía, durante el año 60 en Chanquín. Ella dice que les intentó ayudar a los indígenas de Chanquín a inscribir sus tierras, y que no quisieron inscribir sus tierras porque no estaban ni ahí con inscribir sus tierras, básicamente. No querían, no les importaba, no les interesaba, porque según ellos la tierra era suya y no tenían que inscribirle la cuestión a nadie. Y por ese error de cálculo, diría yo, error político, no sé si error en sí mismo, pero error político, el Estado de Chile inscribió las tierras del Fondo ANAI durante los años 70, las inscribió el nombre del fisco, y con esas tierras se hizo el Parque Nacional durante los años 80, y los indígenas de Chanquín ya no pudieron cortar ni un palo, ni quemar ningún palo tampoco. Bueno, y eso vino asociado con que el Estado procuró decir que no había gente en Chiloé, o sea, en Cucao, porque por las leyes de la tierra de Pinochet se suponía que la única tierra que uno usaba era, consuetudinariamente, era la que uno usaba para el cultivo, pero todos sabemos que el cultivo extensivo y rotatorio en Chiloé es muy amplio, pero eso no significa que esté todo cultivado. El problema es que les dejaron solo esas porciones de tierra alrededor de la casa, que es básicamente lo que está dentro del cerco, y no podían hacer nada. Así que, bueno, y al mismo tiempo se abrió el camino vecinal durante el año 83. Y para Chiloé antes había una huella de bueyes para llegar desde Huiñinco, o se llegaba por mar o por aeroplano, pero después del terremoto la pista de aterrizaje desapareció. Entonces se abrió el camino, llegó el Parque Nacional, empezó a llegar el turismo, les quitaron las tierras y qué sé yo. Entonces el proceso empezó a ser muy violento en términos de irrupción del exterior en Chanquín. Todo esto, Chanquín es lo que está al norte del puente de Cucao. Cuando uno llega a Cucao hay un puente donde está el río y uno cruza, y eso es Chanquín hasta el otro puente con forma de barco. Después para allá adelante le dicen Chanquín Palihue, más allá está Puente Moco, hacia el norte. Y bueno, hay Chanquín y esa comunidad y la comunidad de Cucao, que sé yo, son las únicas comunidades indígenas que están hacia el occidente, es decir, hacia el océano. Es interesante eso porque en occidente está el Tempincahue, ¿no? El Marcelo de la Muerte. Es como que viven un poco frente a la muerte, ¿no? En el océano. De hecho, por la playa de Rahue, se supone que están los espíritus que no pudieron cruzar en la barca hacia el otro lado. Un lugar interesante para ir a trabajar, y que no ha sido tan trabajado porque la gente opina que está demasiado intervenido. Por lo tanto, no habría indígenas ahí, porque está demasiado intervenido. Entonces, ¿para qué vamos a ir a hablar con la gente de Cucao si tienen MP3 y luz y qué sé yo? Como si dejaran de ser indígenas por eso. Entonces, la comunidad indígena de Chanquín, muy tardíamente, porque como dijo el profesor Molina en la ponencia anterior, durante los años 30 existió el proceso que se le llama el mapucheo, que la Butawi Mapu vino a Chiloé a armar
ayudar a armar una comunidad y llegó un maestro de paz y crió a unos niños en el tema de la siembra del mar y qué sé yo, en todas esas cosas que se habían perdido. Pero claramente Chanquín es muy posterior, muchos años después. Comenzando en los años 90, ellos van y acuden al Consejo General de Caciques, se conforman como comunidad, eligen a un lonco porque dicen que el lonco es el que tiene más mujeres, entonces eligen al que tenía más mujeres, se supone, según ellos dicen eso, que era como un chiste. Estamos en una reunión y qué sé yo, ya los caciques tienen muchas mujeres, tenían mujeres, Roberto Palinchini se llama eso. Eso es lo que dicen ellos. Entonces ellos empiezan a ver cuál es el tema de la etnicidad entre ellos, ¿no? Y empiezan un proceso que fue muy fuerte, un proceso de concientización muy fuerte y de apertura económica muy fuerte, con la llegada del parque y con la necesidad de empezar a construir una identidad étnica que ellos no tenían. Porque uno puede ser indígena, pero eso no significa que tú vas a tener una identidad étnica. Así que tú reconoces, que te reconozcas étnicamente como tal. Uno puede vivir como indígena, ¿no? Vivir en cierto lugar que es indígena, preocuparte de tus asuntos, pero no necesariamente estás organizado en un proyecto político. Y ellos tuvieron que, como les quitaron las tierras injustamente, ellos tuvieron que empezar a organizarse, a tener reuniones, a pensar en términos étnicos junto con el Consejo General de Caciques, y este proceso fue muy duro. Fue tan duro que después de mucho rato de estar peleando a través del Consejo de Caciques, de los asesores del Consejo, durante el año 99 llegó un personaje político, que no voy a decir el nombre para no herir sensibilidad, en una vez a alguien le cae bien. Hay que ir lento. Y hizo una reunión con la comunidad tradicional de Chanquín, que tenía su lonco y su presidente y llevaban mucho tiempo, y les dijo: si ustedes se reconocen fuera del Consejo General de Cacique, es decir, independientes en la CONAI, les vamos a entregar las tierras al tiro. Entonces eso generó una decisión de comunidades en Chanquín, y se dividió en Chanquín y Chanquín Paligüe, que está más al norte. Y portazo, golpe en la mesa, el loco se paró y se fue, resquemores entre las familias. Poco a poco las familias que estaban del río Chanquín para el norte se empezaron a juntar en la federación, y las que estaban del río Chanquín para el sur se empezaron a juntar en la comunidad tradicional. Para el 2004 les entregaron las tierras y qué sé yo, pero las dos comunidades seguían divididas. Cuando les entregan las tierras, las comunidades tienden a morir. Dejan de ir a las reuniones y qué sé yo. Bueno, la Chanquín Paligüe se unió a lo que antes era la Federación de Indígenas, que eso tengo entendido que desapareció por conflictos políticos internos, que ellos decían que era unas comunidades indígenas más modernas, la globalización, que ya no son comunidades territoriales, sino que son personas indígenas y qué sé yo, como un indígena moderno. Y la comunidad anterior, la tradicional, Chanquín Paligüe con su lonco, se quedaron un poco botados mientras que la federación no encontraba plata para proyectos, qué sé yo. Cuando le entregan las tierras, que son gigantes, predios muy grandes en la cordillera del Piuchén, no podían llegar, porque no había camino para llegar. Entonces no podían ir a sacar palo, no podían hacer nada. Y la federación encontró modos de recibir dinero y proyectos y llegar. Mientras que la otra comunidad decían: la directiva no hace nada, el lonco tampoco hace nada, no nos está llegando las lucas para poder llegar arriba, entonces ¿para qué vamos a seguir la comunidad? Esa es la opinión. Y otros decían: en realidad deberíamos hacer una federación, sin lonco, sin nada, porque no podemos llegar a nuestros premios. Ese era el escenario como para el 2004, 2005 en Chanquín. Uno podría decir que aquí no puede haber nada indígena porque es como completamente instrumental, ¿no? O sea, vamos donde el Consejo General de Caciques, que nos ayuden un poquito, cuando dejan de llegar las lucas nos miramos. Es como que no hubiera nada, como que si uno
siendo antropólogo va y uno va y dice, como decía antes, aquí yo no reconozco nada indígena, no veo esto que yo pienso que tiene que ser el indígena, que el concepto del buen salvaje, digamos, que uno tiene en la cabeza respecto de las personas indígenas, que una relación particular con el entorno, una relación particular con las personas. Pero a mí lo que me sorprendió como una primera experiencia etnográfica fuerte es que si uno les preguntaba si ser indígena era estar inscrito o no en una comunidad, no tenía nada que ver. Si tú les preguntabas, oye, ¿qué es ser indígena? ¿Tiene que ver con estar inscrito en una comunidad? No tiene que ver con eso. Entonces ahí uno empieza a pensar que ¿dónde está el tema del indígena? La reflexión que ha hecho Manuel Muñoz, que debería estar acá. Él ha hecho la reflexión sobre la historia indígena más coherente y larga, tomando claramente investigaciones como la que hizo Raúl Molina en los territorios indígenas de Chiloé con Martín Correa, por ejemplo. Pero Manuel Muñoz definió una trayectoria a partir de la organización del Consejo General de Caciques, es decir, la trayectoria de los indígenas desde la colonia hasta hoy depende del control del territorio a través del Consejo General de Caciques, que controla el territorio a partir de ciertos elementos culturales étnicos, y eso es la etnicidad, y por lo tanto uno podría definir la historia de lo indígena en Chiloé a partir de la resistencia. Eso es lo que dice él. Por lo tanto, las comunidades que no están inscritas bajo el Consejo General de Caciques y no dependen de él, o están muy equivocadas, o van a tender a convertirse hacia el Consejo General de Caciques en algún minuto. Eso es lo que dice Manuel Muñoz en un artículo del año 2003. Y está la República Chilota y está la República Indígena de Chiloé, que son completamente separadas y que los indígenas poco a poco, a pesar de ser convertidos por el Estado, deberían tender a moverse hacia allá. Uno debería decir, bueno, Chanquín, según el punto de vista de Manuel Muñoz, debería tender hacia el Consejo General de Caciques, pero parece que es al revés. Parece que empezaron a abandonar el Consejo General de Caciques y empezaron a caer como una especie de desahucio respecto de la política indígena, ¿no? La gente ya no iba a las reuniones, la casa de la sede, digamos, estaba botada. El Chanquín Palihue entró en un conflicto gigante con la federación por un tema de concejales y quién iban a tirar de concejal por el grupo indígena, y también murió esa relación. Entonces el tema indígena en Chanquín para el 2008, 2009 estaba como al principio, un poco muerto. Entonces, ¿dónde está lo indígena en Chanquín? Esa es una buena pregunta. Esa fue la pregunta que me hice yo. Y me empecé a dar cuenta, y este sí es un tema sensible, me empecé a dar cuenta que las relaciones de los chanquininos con las cosas políticas, tenían una cierta característica. Era que en general, cuando dejaban de ser el fin, las dejaban a un lado. Es decir, pensaban en la política étnica un poco como un instrumento. Aquí como que se empieza a decir que yo digo que no son políticos, que son, no sé, flojos o cualquier cosa, pero no es eso, es una manera de entender la política, básicamente, que no es la política del reconocimiento, no es una política del reconocimiento étnico, sino que es otra cosa distinta. A esa manera de aproximarse a las cosas, que es dejar las cosas botadas, que hay muchos ejemplos de eso que voy a dar ahora en un rato, yo la llamé por un concepto que se recogió lo recogí de una dirigente respecto de las personas de las comunidades, que le puse dejación. Si uno quita el contenido de valor, que uno puede decir dejación, es decir, flojera, no quiero estar en ningún proyecto, me quiero quedar en mi casa, etc. Porque uno no puede decir que en Chanquín son flojos, son muy industriosos, de hecho. Trabajan mucho cuando tienen que trabajar, cuando ellos saben que tienen que trabajar según un ciclo, que es lo que pasa en Chiloé en general. La dejación es una manera de relacionarse con las cosas en que no dejas que te afecten en un nivel profundo. Por ejemplo, respecto al bosque, por ejemplo. A mí me decían, no, si el bosque, o sea, hay espíritus en el bosque, que sé yo, pero el bosque es un banco. Uno va a sacar un par de tablas y las vende. Cuando
ellos les faltaba plata, por ejemplo, había una crisis en las salmoneras y qué sé yo, ellos iban al bosque, sacaban palos y los vendían. Y eso es una cosa que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si deberían tener como una relación idílica con el bosque, qué sé yo? Bueno, el mismo tema del Consejo General de Cacique demuestra lo mismo. Se cambiaban de organización dependiendo de las conveniencias del minuto. Estoy viendo el WhatsApp que aquí tengo. Tienes como 3 minutos. Ya. Bueno, también respecto del trabajo comunitario, ellos decían que el trabajo comunitario no sirve, así que las cosas deberían entregarlas a título individual. Eso fue una cuestión desde el principio. Desde el principio de las reuniones acerca de lo indígena se decía que que preferían no un paño comunitario, sino querían tierras individuales. Este concepto de la dejación viene de un concepto de otro antropólogo que se llama Eduardo Viveiros de Castro. Él dice que los tupí guaraní son inconstantes. Él hace una distinción entre las culturas del mirto y las culturas del mármol. Las culturas del mármol son muy difíciles de transformar, como el mármol, pero cuando ya se transformó, quedó transformado. El mirto, tú cuando lo cortas, vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y vuelve a crecer. Con los indígenas de Chanquín se trató de hacer miles de veces que se organizaran bien como comunidades indígenas políticamente concentradas. La federación lo intentó, el Consejo General de Cacique, hubo conflictos con los asesores, hubo conflictos con la gente de la federación y hubo conflictos con todas las personas. Ahora, bueno, como me quedan 3 minutos, hay muchas cosas que no voy a poder mostrar. Nada, lo otro que quería decir es que esta actitud frente a las cosas no ocurre en el vacío, no es un mero individualismo, sino que ocurre en las machullas tradicionales. Y las machullas tradicionales ocupan lugares, es decir, no tienen una relación de hegemonía con el territorio, no tienen una relación étnica con el territorio, sino que tienen una relación de que la persona y el lugar son lo mismo. Siempre te dicen, esa es la tierra de los panichines, esa de allá es la tierra de quien sea, digamos, de otras personas, de otras familias, de otras machullas que han estado ahí, y eso determina el concepto de persona entre ellos. Desde ese punto de vista, a mi parecer, en el tema de la trayectoria de lo indígena en Chiloé, desde el punto de vista de Chanquín, si bien existen comunidades que se organizan, comunidades políticas, el tema no está en la comunidad política, sino que hay que analizar la machulla, es decir, el grupo local, antes que ir a sentarse directamente en las comunidades, porque en las diferencias internas dentro de las comunidades entre una machulla y otra, por ejemplo, el tema de por qué una comunidad se conformó distinta de la otra, no era un tema político, era un tema de las familias. Las que estaban al norte del río se conformaron en la federación, y las que estaban al sur del río, es decir, las machullas más cercanas, se conformaron en otra comunidad. Ahora, para ellos tampoco el tema de la comunidad es importante cuando se consideran indígenas. Por ejemplo, el Lonco decía, da lo mismo si están en la federación o no, o si están en el consejo o no. Somos todos vivimos en este mismo lugar, todos estamos bajo la misma casa, todos tomamos mate juntos, todos nos conocemos. Entonces al final hay un aspecto que se relaciona tanto con este comportamiento antiétnico, antirreconocimiento, digamos, y del lugar, es decir, como el lugar como algo que está antes de reconocerme, antes de la identidad. Es decir, yo no soy indígena porque me reconozco indígena, soy indígena porque soy indígena, porque vivo aquí. Vivo en esta machulla que tiene cierta trayectoria desde la colonia hasta hoy. El lugar, el profe Isla, por ahí, que él escribió un artículo que no se ha publicado todavía, donde dice que el lugar es un espacio sin distancia, donde se recrean relaciones sociales en una distribución geográfica de las machullas, del lot, dice él, que es la machulla en Chiloé. Y yo creo que eso hace mucho sentido porque el concepto de lo étnico, de lo político como étnico, genera una distancia respecto de otros grupos distintos.
del Estado de Chile, de los españoles y qué sé yo, y eso efectivamente existe, uno no lo puede negar, y parte de lo indígena se explica a partir de eso. Pero debajo hay un tema indígena que no es identitario, es decir, no es como necesito un espejo para saber quién soy, sino que simplemente lo soy. Simplemente soy indígena y vivo aquí y hago estas cosas, independientemente de que hayan abierto el camino, de que hayan llegado la politización, los políticos, el turismo, lo que sea. Siguen teniendo prácticas y actitudes que uno las puede rastrear hasta la colonia. Les voy a mostrar unos textos de Moraleda y de otras personas que hablaban directamente de este tema de la inconstancia y la dejación. Moraleda dice que los chilenos son pusilánimes. Si uno quita todo el valor negativo de eso, es decir, que no es que sean flojos y qué sé yo, hay muchos autores que describen esta cuestión, esta actitud incontrolable. Por ejemplo, Hurtado, el gobernador Hurtado dice: yo llegué, me alabaron, me recibieron en el barco y unos meses después ya no querían nada conmigo, me dejaron completamente botado. Beranger también dice una cuestión similar, que como viven dispersos y no viven en ciudades y no viven civilizados, no se puede hacer nada con ellos, no progresan, etc. Si uno quita el valor negativo que todos esos autores dicen que son muchos, Moraleda, Agüero, etc., uno se da cuenta que no es un tema ético ahí, sino que hay una manera de ver las cosas y de vivir en los lugares en los que viven que es particular de ellos y que no tiene que ver necesariamente, en principio, con la organización étnica. La organización étnica es posterior, efectivamente es posterior y existe y es innegable, y como dije, creo que su proyecto es completamente legítimo, pero uno tiene que saber ubicarla. ¿Dónde está su peso? Yo creo que su peso está en la machulla. Y por lo tanto, una nueva perspectiva para la lectura indígena que no se base en la etnicidad de la tierra, que desde el punto de vista del sur se puede hacer. Como decía Raúl Molina, él se ubica desde el sur, desde Compu, ¿no es cierto? Pero esas son las comunidades que no podría decir tradicionales, de ahí sale el Consejo General de Cacique durante los 30. Pero hay una proyección de la historia huilliche en Chiloé que se puede ver desde estos temas de la machulla y del comportamiento o de la manera de ver las cosas de los indígenas. Eso. Gracias. Bueno, aprovechamos de esta... Durante los próximos 15 o 20 minutos por ahí podemos hacer preguntas también para Alejandra, que mientras tanto volvió, para José Joaquín y para Gemma. Así que, quien tiene preguntas puede... Hay una acá, hay una al fondo ahí. Yo quisiera hacer una cita breve. Una cita breve respecto al tema indígena en Chiloé. Hay una tesis de posgrado hecha en Buenos Aires por un chilote, Yáñez. No sé si lo conocen. El nombre es hijo de Ramón Yáñez. Claro, se llama Ser Indio en Chiloé. Claro, ella, no, esta se llama Ser Indio. Bueno, yo la tuve en mis manos y la leí con bastante interés. No es para el común del público, es una tesis de posgrado. Por lo tanto, tiene un lenguaje un poco más elevado que para el común de los mortales. Pero ahí, en la esencia, él distingue lo que el indio percibe de su ambiente. Es decir, el menoscabo que le significa a él ser indio en Chiloé. Y eso yo lo puedo ratificar porque yo en el colegio tenía compañeros indígenas y todo el resto, la mayor parte de los niños que son muy incisivos, decían indio, 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 en los recreos y todo, no me dejan en paz. Yo no era tan peyorativo, pero eso yo lo viví en los años de 50, 60. Los chiquillos en el colegio eran a ese toque. Y por otro lado, cómo la población persigue al ser indígena en Chiloé. Entonces hay una manera de que el ser indio se persigue con menoscabo y por lo tanto será de Dios, y así se queda. Yo tuve oportunidad cuando buscaba artesanos para la Universidad Católica, la feria, llegué a San Juan de Chango, conocí a una población indígena, conocí ahí al cacique, me tomé fotos, tengo fotos, recuerdo, y vi la artesanía y la fotografía, pero una artesanía precaria, pero era indígena y tenía su valor, lo reconozco yo personalmente. Quizás no para
porque costó mucho que llegara ese tipo de artesanía, porque la otra era más exquisita, digamos, en las terminaciones, pero era artesanía al fin. Eso hace que pensemos que el ser indígena en Chiloé tiene una otra perspectiva también que analizar desde el punto de vista antropológico. Eso es lo que quería más o menos acotar. Gracias. ¿Puedo hacer un pequeño comentario a esto mismo? Sin ir muy lejos en el tiempo, yo fui a Quenac, a visitar Quenac, y un caballero que vive no en la villa de Quenac, sino que en el campo, que vive exactamente como lo apiahuano de mi conocimiento, se estaba informando sobre el hecho que yo vivía en Apiao y cómo escogí esa isla, por qué, etc. Y como para darme una enseñanza, me dijo que en Apiao vivía el verdadero indio chilote, bajito, negrito, así me hizo como una taxonomía, ¿no?, de la persona. Realmente yo quedé muy impresionada con este tipo de pensamiento por una persona de Quenac, que en Quenac hay un porcentaje de apellido castellanos muy, o sea, españoles muy grande, y por esto ellos se creen muy españoles, los quenacanos. Entonces me llamó mucho la atención porque a pesar de que la vida es exactamente la misma que en Apiao, exactamente, o sea, la misma actividad, la misma manera de vivir, pero la idea de la necesidad de diferenciarse, en esta misma casa, en este mismo hogar, el mismo caballero me dijo: aquí en esta casa no se toma mate, en esta casa no se come pescado, porque nosotros no somos indios acá. Entonces a mí esto me pareció muy significativo, y yo creo que cuenta mucho ese tipo de diferenciación todavía en lugares como eso. En lugares como Apiao no hay ese tipo de diferenciación, y no se vive. Ahora, quizás 30 años atrás, pero ahora no. Pero hay una diferencia profunda entre isla e isla. Una cosita breve, con la llegada a la ley indígena y la llegada a los años 90, porque estos recorridos yo lo hacía a los años de los 80, cambió todo. Yo tengo gente conocida que tiene apellido indígena y para ellos es muy ventajoso ahora pertenecer a esta agrupación. Cambió todo. Sí, pero esa mentalidad que ser español y ser indígena hay una misma diferencia, y la idea de casarse, que el hijo de este caballero se casara con una india, para él era como un desastre total. Entonces, con una mentalidad bien colonial todavía, ¿no?, así como decía el profesor Urbina. Bueno, no sé si José Joaquín quiere comentar estos comentarios. Y después tenemos dos preguntas más. Una al fondo, una acá, y Gemma. Es una cuestión que uno puede ver en las crónicas o en los documentos más antiguos, donde los españoles dicen que viven como los indios, pero son completamente distintos a los indios. Siempre eso es un tema permanente en los trabajos del profesor Urbina. Eso es evidente cuando los españoles, cuando en la periferia meridional, él dice que vivían muy parecidos, se vestían muy parecidos, la unión residencial, ¿no?, que para los españoles es un problemazo permanente, pero al mismo tiempo los españoles se distinguían mucho en términos de estatus, de su relación con las milicias, su relación con Castro y qué sé yo. Y lo otro que es interesante es que cuando uno lee las crónicas de Moraleda, de Agüeros, de muchos, les cuesta mucho distinguir entre quiénes son indios y quiénes son españoles. Les cuesta mucho, porque uno lee, por ejemplo, la de Moraleda, que en teoría está hablando permanentemente de los españoles. Se empieza a confundir, el mismo se empieza a confundir, no sabe cómo distinguirlo. Hay muchas preguntas. Sí, claramente me parece que el tema polémico per se, o sea, los que al menos me ha tocado ser ajuelino en Castro, y la sensación de la identidad se confunde mucho, y plantearte la pregunta que estás haciendo tú, o sea, de qué es el indio allá en Chiloé, a mí me genera muchas dudas también, porque me cuesta plantearlo. Recuerdo que el profesor Urbina hablaba antes de ciertos conceptos cuando estaba terminando su presentación, de que se distinguían la originalidad de la cultura chilota, hablaba de la cultura de la madera, la cultura marítima, la papa, bueno, todas cosas que si uno las lleva también al tema que estás viendo tú, son cosas indígenas también. Entonces, si tu investigación la estás abordando solamente para Chanquín, y tomando en cuenta que quizá el seminario está pensado desde la actualidad,
Y lo que yo he visto en Castro de repente que me llama mucho la atención ciertos comportamientos, hasta qué punto el chilote no es indígena. O sea, el concepto como identidad chilota no es meramente un disfraz de que finalmente no hay historia indígena de Chiloé, sino que la historia indígena, o sea, sino que la historia de Chiloé por defecto es historia indígena. Hablar de cultura chilota es muy difícil. ¿Cuál es el fundamento de la cultura chilota? Para mí el fundamento de la cultura chilota es la unión residencial. De partida. Encuentro que es el eje para leer lo que está ocurriendo hoy día en Chiloé en muchos aspectos. Y desde ese punto de vista, si bien hay una hispanización tremenda, el proceso de indianización. O sea, a mi gusto no se puede hablar de cultura chilota si no se parte del eje de lo indígena. Para mí es muy difícil pensarlo, según mi propia investigación. Porque la manera en que los españoles se plegaron al modo de vida indígena, sobre todo ocupando los mismos espacios que los indígenas, en los mismos terrenos, codo a codo, trabajando casi en las mismas cosas, en la cordillera, en los jamones, etc. Eso hace que sea muy difícil pensar que lo indígena no es parte esencial. De hecho, hoy en día, bueno, yo leí hace poco un libro sobre Apiao, sobre la vasija de Apiao, que se hacían vasijas, que los de Apiao iban a Quetalmahue a hacer vasijas de greda. Y en Quetalmahue estaba la gente más cercana a Ancud, y la gente de Ancud decía, ahí vienen los indios a quitarnos, no sé, la greda de la cueva. Y decían, eran tan distintos, tienen comportamientos tan diferentes, pero si viene un observador externo, por ejemplo Moraleda o Agüeros o cualquiera de todos los cronistas que lo pueden leer, que son muchos, y de nuevo, independientemente de que sus juicios a veces son lapidarios y excesivos en la devastación del chilote sin ningún nivel de empatía, pero sí describen cosas que uno puede sacar en limpio. Para ellos, insisto, es muy difícil distinguir. Para Brouwer, en 1643, cuando llega con los barcos arriba cerca de Ancud, ve a unas personas a lo lejos y no sabe si son indígenas o si son españoles, y después se acercan y lo empiezan a hablar en un español rarísimo, dice él, que no entiende nada, y tampoco sabe decir si son indígenas o son españoles hasta mucho después. Mucho después. Él mismo lo dice. Entonces ese tema de lo español y lo indígena en Chiloé todavía sigue siendo complejísimo. Es muy complejo. Buenas tardes. Mi pregunta va para que ha planteado Gemma. Por lo que percibo, la ley indígena en Chile es más o menos parecida con el Estatuto de Índio de Brasil. Lo que menos hace es reconocer los derechos indígenas, ¿sí? Pero que hay esos derechos, ¿no? Ellos existen. Entonces, me gustaría saber, Gemma, con tu expertise y tu investigación, cómo hacen, cómo les articulan esos derechos de la comunidad tradicional con el derecho occidental. ¿Esto es respetado o no? Si en caso de un delito, por ejemplo, para ser más directa, se consulta a la comunidad o esto va a juzgado común de derecho occidental, ¿cómo es esto? La ley indígena chilena es particularmente precaria en el reconocimiento de cualquier cosa, como lo dije anteriormente. Efectivamente, la costumbre, que ya es un concepto en sí mismo bastante reducido, es solo considerada como atenuante o eximente de responsabilidad en ciertos casos, pensando sobre todo en la jurisprudencia chilena existente de ciertos casos muy emblemáticos como el sacrificio humano del año 60 en el Budi, como la muerte de la bruja, etc., algunos hechos muy particulares. De hecho, lo interesante es que efectivamente yo creo que los indígenas, las organizaciones indígenas en general han hecho un esfuerzo muy importante de tratar de utilizar positivamente la legislación para poder defender ciertas cosas, pero la legislación indígena ciertamente tiene algunas barreras insalvables y que se han puesto en evidencia, no por mí ciertamente, o sea, estas son cosas que se han venido denunciando sistemáticamente. Por ejemplo, la fragmentación organizacional, que en otras partes ha sido tal vez menos dañina, entre comillas, que en otras, pero también, por ejemplo, que es uno de los elementos fundacionales de la falta de reconocimiento de los derechos indígenas en la ley 19.253, que es el hecho de que las tierras indígenas reconocidas como tales surgen solo de actos estatales. Por lo tanto, en la ley indígena no existe ningún espacio para las tierras antiguas, tampoco para los títulos reales que constituyen la propiedad indígena de todo el sur de Chiloé, digamos. Y eso es una doctrina que se instala en la transición, y por eso, bueno, yo me quedé bastante corta. En la postdictadura chilena lo que menos se ha hecho ha sido precisamente reconocer derechos indígenas, porque también en un marco jurídico particularmente liberal como el nuestro
¿no? Donde existen muy pocos derechos, o sea, cuando no existe ningún derecho colectivo reconocido en la Constitución chilena, ¿qué se le puede pedir, digamos, al reconocimiento de derechos colectivos particularmente indígenas, digamos? O sea, en algún minuto, por ejemplo, yo recuerdo alguna entrevista con un funcionario con nadie que me decía, o sea, si la Constitución nuestra es liberal, nosotros no podemos imponerle a la gente que esté bajo una organización única. Entonces, claro, tampoco se trata de que el Estado vaya a imponer, que es un poco la misma lógica del por qué se han ido fragmentando los sindicatos, por qué, por ejemplo, hay escasísimo reconocimiento a cualquier organización social de segundo nivel. O sea, estamos en un contexto, digamos, de un tipo de andamiaje jurídico en el cual nada de ese tipo de cosas cabe. Ahora, además, es sabido para los investigadores del área, digamos, de lo jurídico indígena, digamos, que efectivamente la legislación chilena no cumple ningún estándar internacional. De hecho, somos prácticamente el único país que tenemos una ley especial pero sin correlato constitucional, entonces por eso hoy en día tenemos los problemas que tenemos con el 169, porque no hayamos cómo adecuarlo, etcétera. Es un tema bastante largo, pero al menos en términos, sobre todo jurisdiccionales, digamos, de impartición de justicia, etcétera, eso es lo que quedó más fuera de la ley en general. Y, por ejemplo, para el caso Huilliche de Chiloé, el espacio que estaba en el reconocimiento de los ámbitos territoriales, que es un concepto en el cual uno podría decir muchas cosas, ¿no? Finalmente, después en el segundo artículo se restringe a espacios muy limitados de acción y luego, además, con la praxis, digamos, intervencionista, se ha ido diluyendo particularmente como espacio posible, digamos, de resolución de conflictos. Nosotros hicimos una publicación siempre con Manuel Muñoz y otra gente del equipo profesional del Cacicao sobre derecho propio el año 98 y las conclusiones fueron bien interesantes en el sentido de, claro, de la apropiación de la práctica, digamos, de toma de decisiones, de resolución de conflictos, etcétera, sobre todo en los ámbitos de disputas territoriales. Pero, insisto, o sea, en un contexto en el que el andamiaje general impide, es poco lo que se puede hacer. Gemma, aprovecha de hacer su pregunta y hay muchas preguntas, así que para dar espacio a todo, le ruego que se mantenga un poco cortito. Gracias. Hay mucha gente, así que quizás sería mejor hacer varias preguntas. Sí, yo creo que sería mejor juntar así varias. Que de ahí después el profesor viene y después no me acuerdo, parece el caballero, y hay Andrés y Raúl, así que hay varias personas. La verdad es que más que una pregunta es una invitación a una discusión que tendrá que ser mucho más larga, porque ciertamente, como lo anticipó José Joaquín, el tema es largo. Ahora, yo creo que coincido con varias de las cosas que tú planteas en la segunda parte, digamos, cuando respondes, que no es nada nuevo por lo demás, y con eso no quiero menospreciar la reflexión, ¿no? Pero es una cosa que vienen, digamos, poniendo en el tapete Mauricio Marino en un artículo, que incluso Marino y Manuel Muñoz tienen un artículo que se titula de la misma manera, digamos, Pueblo Huilliche de Chiloé, una realidad desconocida, más o menos, con signos de interrogación más o menos, digamos, y más o menos contemporáneos en el tiempo, precisamente porque se entendía esta cuestión, digamos, y Manuel Muñoz yo creo que es uno de los que posiciona con mucha más fuerza, y coincido en que realmente debe haber estado el Manuel aquí porque es una discusión interesante que hay que dar. Hay otra persona que reflexionó mucho y bueno, que fue a través de quien me contacté con Giovanna, Luca Pandolfi, un antropólogo italiano que hizo una tesis doctoral preciosa sobre identidad en Chiloé, Caleuche, gente que se transforma, se llama. Y hacen, digamos, un análisis interesante respecto precisamente de eso, de la identidad chilena. Ahora, insisto, o sea, yo creo que efectivamente lo que dice Muñoz, lo que dice Marino en estos trabajos más antiguos, que después Manuel en todos sus trabajos va profundizando, digamos, y que va elaborando una teoría cada vez más precisa, digamos, respecto de la relación de la identidad con la territorialidad, digamos, ¿no? Y no solamente con la territorialidad, sino también con una forma organizacional, que es un poco lo que tú hacías mención, ciertamente discrepo un poco respecto a la interpretación que hiciste del manual, pero eso es otra cosa. Bueno, efectivamente, ellos dos, Mauricio Marino y Manuel Muñoz, y también en parte los trabajos de Raúl, dan cuenta de que efectivamente nosotros cuando vemos al mestizo chilote, porque eso finalmente el chilote es un mestizo, salvo el profesor Urbina efectivamente ha dado cuenta muchísimo de cuál es la situación a la que tú hiciste también alusión,
y acerca de la unión residencial, la indianización, el beliche como lengua franca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también toda la situación de los pueblos de indios que habían efectivamente, o sea, los pueblos de Chiloé, digamos, los pueblos de indios versus los pueblos mixtos, versus los pueblos que eran solamente españoles, pero lo cierto es que más o menos la gente se mestizó, ¿no? Pero lo interesante es que en el discurso oficial, porque finalmente nosotros tenemos que reflexionar acerca de cómo se van posicionando los discursos hegemónicos, y en Chiloé esa cuestión es bastante clara, ¿no? El discurso hegemónico visualiza la parte blanca del mestizo chilote, ¿no? Y lo que se viene proponiendo desde hace décadas es, porque finalmente no es nada nuevo, y es interesante que finalmente terminamos discutiendo las mismas cosas. Lo interesante es que efectivamente cuando se empieza a mirar el componente indio de los chilotes, la cosa cambia de perspectiva, pero es una cuestión que, insisto, tiene, yo creo, más que ver con la reflexión de los discursos hegemónicos que con cuestiones que incluso a través de los trabajos de tantos investigadores, de partida del profesor Urbina, digamos, que posiciona con claridad los datos coloniales que cimentan toda esta cuestión. Yo creo que es una lectura que sí, todavía estamos perdidos entre los meandros, digamos, de ciertas lecturas hegemónicas del problema. Eso, y lo último, en realidad yo trabajé en Chanquini-Guantemó también hace tiempo, conozco muy bien la situación, y solo decir una cosa, tal vez para que después debatamos en otro espacio, porque si no, efectivamente nos vamos a quedar cortos de tiempo. Difiero absolutamente de lo que tú dices, porque yo creo que hay que hablar mucho más de una cuestión que tú mismo hiciste alusión, digamos, a la intervención externa. Yo creo que más que a elementos internos y culturales, por así decirlo, de la comunidad, es entender realmente la potencia de la influencia que han tenido el intervencionismo sistemático en esa comunidad que estaba trabajando muy bien antes de la llegada de Gabriel Asensio y la comunidad, que fue lo que quisiste decir, ¿no? Eso, gracias. Primero sobre los caciques. Durante todo el periodo colonial, o haitiano, como se debe llamar, existían los caciques, aunque el término es caribeño, pero es un término que finalmente se extendió por toda América. Existían los caciques, pero con funciones muy sencillas, sin ninguna importancia mayor. Podían avisar al cabildo de Castro sobre alguna irregularidad que se cometía en las comunidades, llevar, entre comillas, preso a un indio, a Castro. Eso fue durante todo el periodo colonial. Su importancia es casi nula, excepto como recaudador de tributos después de 1782. Y aún así, la recaudación de tributos entre su misma gente, para llevarlo a la ciudad de San Carlos de Acut y depositarlo en las cajas reales, era una ocupación muy sencilla y generalmente mal hecha. Cuando Darwin pasó por Chiloé en 1835, reconoce que existe todavía el cacicazgo en Cucao, pero también apenas perceptible, porque los propios indígenas no hacen caso de los caciques, porque no tienen atribuciones. Y en 1842 se suprime el único cacicazgo que existe formalmente establecido en Chiloé, que es el de Calbuco, porque de ahí en adelante desaparece la palabra cacique. En ninguna parte de Chile, del Chile colonizado, con excepción de la Araucanía, se vuelve a hablar de la palabra cacique, porque no tienen simplemente funciones. Son todos chilenos, ni siquiera hay una distinción entre españoles e indígenas, ni mestizos, ni mulatos, ni zambos, ni nada. Son todos chilenos. Así que el cacicazgo desaparece, decretado por el intendente de Ancud, ese 1842, me parece que me equivoco, 1844. Sí, 1844.
Lo sorprendente es que luego reaparezca el concepto cacique en 1937, por las razones que aquí se han dado. Era regular que los indígenas de Chiloé y también los llamados españoles vayan a los llanos de Osorno, a las labores temporales de la trilla y de las faenas, y para colaborar con la colonización alemana de la zona. Y allí haya habido un contacto con los michiches de Osorno. Eso hizo que renazca el concepto cacique en la zona sur de Chiloé, ahí en Compo. Eso es lo primero. Tiene otro sentido ahora. El cacique de 1937 tiene otro sentido. Va hacia otra dirección. Tiene otra aspiración. Aunque se conserve el nombre de cacique. Lo segundo que quería decir es que nunca en Chiloé quedó claro cuáles son las tierras de los sitios. Una de las ponencias de la mañana, creo que se aludió a esto, parece que el señor Raúl Molina, nunca quedó meridianamente claro cuáles eran las tierras de los sitios. Hay una razón. No existieron las reducciones como se debe entender, espacios territoriales donde hay tierras comunitarias y tierras privadas, lo privado entre comillas. No había reducciones. Por lo tanto, las comunidades donde vivían los sitios, todos de borde mar, todos en la costa, porque el interior boscoso no fue ocupado ni por los indígenas ni por los españoles. Todas las comunidades indias, como vivían en unión residencial con los españoles, siempre los españoles, como quien dice, corrían la cerca a su favor. Los españoles recibían títulos en propiedad. Los indígenas no podían defenderse de esas usurpaciones españolas, porque los indígenas, con el derecho castellano, por la legislación española, siempre fueron menores de edad, es decir, incapaces de dominio territorial, incapaces de tener propiedad territorial. Era reconocido, sí, el dominio útil de la tierra. Mientras la trabajen, es suya, o es decir, la pueden tener como suya. Es como una tenencia precaria la tierra. Es como un usufructo. Mientras el indio tenga animales, cerque su lugar, habite su lugar, siembre en ese lugar, plante en ese lugar, esa tierra la podía conservar, pero no tenía título sobre ella. No podía venderla ni enajenarla de cualquier manera. No es como el título de los españoles, que era un título con límites, y había un documento con mapa y todo en poder de los españoles, otro documento con el mismo texto en poder de la Real Audiencia, y otro texto idéntico en el Consejo de Indias. Pero los indios no tenían capacidad dominical, por lo tanto no tenían ese documento, porque no tenían plena propiedad sobre la tierra. Eso duró toda la época colonial y se prolongó a la época republicana. Cuando se alude a la repartición de tierras bajo el título de realengos en 1827, es en verdad una disposición de Freire para el caso de Chile, que se extendió luego al caso de Chiloé luego de la incorporación. A pesar de que hubo repartición de tierras realengas, en el sentido de tierras del rey dadas a los indígenas durante la época de Quintanilla, pero extemporáneamente. No se puede tomar ese dato como un dato que ilumine por esa vía el proceso de la apropiación de tierras en Chiloé. Quedó al margen de la ocupación blanca o española la zona al sur de
Chonchi, que es la que corresponde a Corpú, hasta el extremo meridional de la isla de Chiloé. Esa zona es la que se disputa después cuando aparece el cacicazgo nuevo de 1937. Y lo otro que quería decir es que, en verdad, a la alusión del libro Ser indio en Chiloé, lo conozco, es un buen trabajo y es veraz. En Chiloé, a pesar de la unión residencial y a pesar del mestizaje permanente y directo, siempre el indio fue discriminado. El apellido era demasiado sonoro como para no advertir que se trataba de un indio. Y eso pesó mucho. Y tal como dice la señora que habló, perdón de que le dé la espalda, que no me fijé, es muy cruel en la vida estudiantil, tanto en la básica como en la educación media, donde era, en los años en que yo estudié, era muy hiriente el que se supone blanco respecto del que suponen indio por el apellido. Durante la colonia eran blancos todos los no indios. ¿Qué quiere decir esto? Los mestizos son miembros de la República de los Españoles. Los mestizos. El único que hace una distinción más o menos precisa o con intenciones de precisión es Moraleda, que dice que hay mestizos españolizados y los distingue por su barba, porque tienen bigote y son peludos, diríamos, como los caucásicos, y los mestizos indianizados, que son lampiños. Pero todos pertenecen a la República de los Españoles, para diferenciarlo de los indios, que pertenecen a la República de los Indios. Para ilustración de los que están estudiando el tema, que no basta con conocer la realidad actual, sino que es necesario remontarse a la colonia para buscar las raíces, habría que ver en el Archivo General de Indias de Sevilla el pleito tan grande y prolongado entre el Cabildo de Castro y las comunidades indias a propósito de la encomienda. Es una fuente extraordinaria para ver este problema no solamente de la tierra, sino que también de las diferencias entre naciones, entre comillas, la nación española y la nación india. Muchísimas gracias.